La Biblia habla de 3 tipos de amor. El amor entre pareja es el amor eros, habla el amor de la familia, de los amigos, el amor filio y el amor de la iglesia, que es el amor ágape. De estas 3 formas, el que realmente hizo que Jesús se entregue, en la expresión que dice que Dios amó al mundo de tal manera, ese es el amor de Dios que es superior a cualquier otra forma de amor. Porque las otras formas de amor están sujetas a las personas y no son para todos. No tenemos amor ágape o amor de filiación por todos. Amamos a nuestros amigos y amamos a nuestra familia, pero no amamos a otros que no conocemos. Sí, ¿no? Sí, o sea, es obvio, ¿no? Porque se trata de ese tipo de relación filial. Pero cuando hablamos del amor de Dios es algo más difícil de entender, porque Dios ama aunque no lo amen. Dios ama aunque no lo amen. Dios ama aunque las personas hagan todo lo contrario de lo que pide Él como sus mandamientos. Y Dios ama, por supuesto, a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, a pesar de mis falencias, a pesar de todo, Dios igual me ama. Obviamente que eso es temporal, porque Dios desea que cambiemos. Dios desea que seamos transformados. Él nos recibe como somos, pero no espera que seamos iguales toda la vida. Él nos ama tal como somos, pero desea que de ahí en adelante nosotros vayamos mejorando y cambiando las cosas que necesitan ser transformadas. No es que Dios va a decir, bueno, vas a entrar al cielo, no importa que hagas lo que hagas. O sea, al principio, cuando conocemos al Señor, nos recibe con los brazos abiertos, no importa lo que hagamos. Pero de ahí en adelante, el propio amor de Dios es también transformador. Y esto no es algo que es solo de la iglesia. En el Antiguo Testamento ya estaba escrito acerca de esta relación que Dios demandaba al pueblo de Israel por el amor. Vamos a leer el libro de Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 6. Versículos 4 y 5. Esto en los judíos le dicen el Shema. Esto es el primer y gran mandamiento de Dios para el pueblo de Israel. Dice así la palabra del Señor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento principal que Dios le entregó al pueblo de Israel. Así que estas son palabras que para nosotros son conocidas porque las hemos leído o las hemos escuchado del Nuevo Testamento, pero ya cuando se entregó la ley de Moisés, ya estaba escrito este deseo o esta exigencia de Dios hacia el pueblo de Israel, que Dios debía ser amado con intensidad, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso involucra todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Amar a Dios de una manera holística, completa, y no tan solo mentalmente, y no tan solo con una emoción, con un sentimiento, sino de una manera general, global, en amor a Dios, aunque no lo entendamos exactamente cómo sería amar espiritualmente a Dios, pero involucrando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra fuerza, nuestro servicio, nuestras acciones, todo nuestro ser demuestra el amor de Dios. Y eso es en esencia el Evangelio. Mostrar a Dios su amor en nosotros a los demás. Y esta exigencia fue escrita porque hay una necesidad, sobre todo en ese tiempo, de que las personas centraran esta parte espiritual, emocional y física, lo centraran en adorar a Dios. Tal vez no es tan comprensible para nosotros porque en esa época había muchos dioses. De hecho, ellos salieron de Egipto y Moisés subió a recibir las tablas de la ley. Cuando volvió, habían hecho un becerro de oro y estaban adorando a un becerro porque era lo que ellos necesitaban ver algo para luego extender este tipo de adoración.
Y por eso era una lucha constante con la idolatría y los distintos dioses que había alrededor de donde estaba el pueblo de Israel. Era una lucha permanente. Ellos debían entender que este mandamiento debía cumplirse aunque no tuviesen una imagen o una forma física. Debían amar a Dios con todo su ser. Y ese es lo que se buscaba con este mandamiento, que ellos entendieran ese contraste. Pero el contraste actual, nosotros no tenemos ídolos físicos o cosas así físicas o un becerro de oro. Bueno, de oro no sería de lata o de chapa, porque si fuera de oro ya no estaría, ¿no? Pero bueno, no tenemos algo físico al que decir, este es Dios y lo voy a adorar. Pero la demanda es la misma. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y eso habla de amar a Dios no tan solo cuando estamos juntos en la congregación, en este amor ágape que se genera aquí, sino que en todas partes. Amar a Dios en el trabajo, en medio de una disputa, en medio de una discordia, en medio de un problema, en medio de una enfermedad. Permanecer el amor de Dios constante en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Ese es el propósito por el cual se aplica también a nuestras vidas en este tiempo. También el segundo mandamiento más importante lo encontramos en el libro de Levítico, el capítulo 19. Ahí del versículo 9 al 18 voy a leerlo. Esto se trata de amar al prójimo. Dice así: cuando coseches tu trigo, no ciegues hasta el último rincón de tu campo, ni espigues la parte segada, no rebusques tu viña, ni recojas las uvas que te caigan, déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios. No hurtes, no engañes, no se mientan el uno al otro, no juren falsamente en mi nombre, ni profanen así mi nombre. Yo soy el Señor su Dios. No oprimas a tu prójimo, no lo robes, no retengas en tu casa hasta el día siguiente el salario del jornalero, no maldigas al sordo, ni pongas tropiezo delante del ciego, más bien debes tener temor de mí, yo soy el Señor tu Dios. No seas injusto en el juicio, no favorezcas al pobre, ni complazcas al poderoso, trata a tu prójimo con justicia. No propagues chismes entre tu pueblo, no atentes contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano, razona con tu prójimo para que no caigas cómplice de su pecado. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Aquí da una lista bien explícita de cómo hacer para poder amar al prójimo. Porque era necesario, porque en esos años existía la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y eso estaba establecido también en la ley, los vengadores de la sangre, que eran personas de la familia, que eran varones fuertes que iban a vengar si alguien sufría algún daño. Ellos se denominaban vengadores de sangre y perseguían al culpable hasta matarlo, porque prevalecía esa relación. Sin embargo, Jesús habla acerca del amor al prójimo con toda esta lista de cosas que eran naturales y propias. Muchas de ellas se aplican a nuestro entorno, ¿se da cuenta, no? Eso era para el pueblo de Israel que había salido de Egipto, tenía maña, tenía malas costumbres. Y hay esa lista, si la volvemos a leer, así que le voy a pedir que lo destaque en su Biblia, vuelva a leerlo, porque de eso se trata, amar al prójimo. Porque en resumidas cuentas, todo el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas se resumen en este gran mandamiento. Y obviamente lo vamos a leer de los labios de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Marcos, en el capítulo 12, versículos 29-30. Jesús le respondió: el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, eso ya lo hemos leído, lo está repitiendo literalmente como está escrito en Deuteronomio. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
lo repite de una manera literal, como está escrito en la ley, lo vuelve a traer a la gracia. Así que este es un mandamiento que permanece, no así como los mandamientos de salud, por ejemplo, que era prohibido comer carne de cerdo, porque era obvio, vivían en el desierto y un cerdo, si lo matan y no lo procesan de una manera correcta, iba a transmitir enfermedades que eran mortales. Así que era mejor prohibir que se coma ese animal, pero no es una cuestión que permanezca de la ley y hasta la gracia. Pero en este asunto del amor, sí, la exigencia es la misma para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. Lo hemos leído de una manera literal, como lo pide nuestro Dios, lo pidió al pueblo de Israel y como lo pide Jesús para nosotros. Y el otro versículo, el 31, dice, el segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Así que se resume en esencia todas las enseñanzas de los profetas y todo lo que está escrito en los salmos y en la ley de Moisés en estos dos asuntos, amar a Dios y amar al prójimo. Re fácil, así que hermano, no lea más el Antiguo Testamento, ya lo leyó con estos dos mandamientos. No, mentira, tienes que leerlo igual, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Mire qué sencillo este resumen, el poder de concentración de Jesús para poder resumir de una manera global, solo en dos expresiones, lo que significa todo esto. Lo que nos lleva años de lectura, de estudio, lo resumió en dos versículos. Amar a Dios y amar al prójimo. Y pareciera que fuera como, bueno, no es tan complejo, pero la verdad que sí es complejo. Porque el amor de Dios, la Biblia lo describe como un amor incondicional. También lo describe como un amor eterno. Hay versículos con toda esta lista, no los vamos a leer todos porque son muchos. El amor es inefable, el amor es inescrutable, el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es grande, el amor de Dios es fiel, el amor de Dios es transformador, es incomparable. Todos son versículos que están esparcidos a través de las Escrituras demostrando y dando una calificación, un adjetivo de cómo es el amor de Dios. Y podríamos haber hecho una lista más larga de cómo lo describe la Biblia, cómo es el amor de Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Porque obviamente Dios desea que nosotros podamos amar a Dios y amar al prójimo con esas características. Le voy a invitar que incline su rostro para orar, por favor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables con claridad nuestras vidas, Señor. Que tú te manifiestes con poder en medio nuestro y que abras nuestro entendimiento y que nos ayudes, Señor, a poder practicar tu palabra. Señor amado, que podamos ser también oidores, pero también hacedores de la misma. Y pedimos por misericordia que la gracia de tu Espíritu Santo pueda mantener nuestro espíritu alerta, Señor, para poder ver este contraste con tu amor y el mío. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. El amor es un atributo de Dios. Dios, de los estudios teológicos, Dios tiene atributos que unos son comunicables y otros que no son comunicables. Por ejemplo, Dios es eterno, Dios es justo, Dios es un juez. Esos atributos no son comunicables a la vida del hombre. Jamás vamos a ser eternos como la característica de él. Pero estos atributos como el amor, la paz, la paciencia, la fe, son atributos de Dios, pero que son comunicables al hombre. Así que el amor de Dios sí puede ser ejercido sobre nuestras vidas. Ese amor es comunicable a cada uno de nosotros y nosotros podemos sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Y lo podemos sentir en situaciones de alegría como de tristeza. Podemos sentir el amor de Dios en todos los momentos de nuestra existencia. Y eso es algo hermoso. ¿Usted ha sentido el amor de Dios en su vida? Hemos sentido esa caricia en el alma, como se dice en los momentos, tal vez un bálsamo de parte de Dios. Ese es el amor de Dios y que nos da tranquilidad, nos da paz. El asunto está en que, bueno, está bueno sentirlo, pero ¿lo damos? Nosotros tenemos también eso, bueno, lo siento, pero además también lo doy. Y ese es el punto en el cual yo quiero que
meditemos todos juntos en esta mañana con respecto a este asunto, porque nos pide que lo hagamos con el corazón, con el alma, con la mente y con nuestra fuerza, con todo nuestro ser. En todo lo que podemos hacer, tanto mentalmente como emocionalmente, como físicamente, debiera estar demostrado el amor de Dios detrás de todas esas acciones, situaciones o expresiones por la cual nosotros servimos o amamos o vivimos en medio de la sociedad. Y para eso Dios nos deja ejemplos en las Escrituras. Y quiero tomar dos ejemplos, un ejemplo negativo y otro positivo. El ejemplo negativo lo encontramos en 1 Corintios en el capítulo 13, todo el capítulo. 1 Corintios, el capítulo 13. Vamos a leer rápidamente algunos versículos. Son 13, así que no son tantos. Y este contraste lo está haciendo Dios a la iglesia de Corinto, porque la carta a Corinto, en la 1 Corinto, en el capítulo 1, dice que está tan contento el apóstol que habla de esta iglesia que no tiene falta de ningún don. La iglesia de Corinto tenía todos los dones espirituales. De hecho, la única iglesia que recibe instrucciones de cómo administrar estos dones espirituales es la iglesia de Corinto. Les dice, cuando alguien habla en lengua, los demás se callan, y cuando ese termine de hablar en lengua, recién pone otro que da una interpretación, y cuando ese proceso terminó, recién otro puede hablar en lengua. Esas instrucciones solo se las da Pablo a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto tenía todos estos dones espirituales, pero la iglesia de Corinto no tenía amor. Tenía todos los dones, menos amor. Porque el amor es un atributo de Dios, no es un don. Es un atributo de Dios. Y la iglesia de Corinto comienza a ser contrastada. Si yo hablar en lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo que retumba. El otro versículo dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Porque la iglesia de Corinto tenía todo eso, menos amor. De hecho, si usted lee el 1 Corintios 11, vamos a encontrar allí una reprensión sobre el abuso de la cena del Señor. Porque la iglesia de Corinto tenía gente de distintas etnias y de distinto nivel económico. Así que allá se sentaban los ricos y acá se sentaban los pobres. Y cuando llegaba el día de la Santa Cena, ellos comían literalmente una cena. Y los ricos traían lo mejor, asado, caviar, empanada, y los pobres traían mate cocido y pan. Y los ricos, en vez de venir y decir, compartamos, somos uno en Cristo, era como que se daban vuelta y preferían comer ellos solos y dejaban a los pobres así. Y esa reprensión era porque la iglesia no tenía amor. Había falta de amor en medio de ellos. Y la Escritura nos dice que nosotros debemos sufrir con el que sufre, llorar con el que llora y reír con el que ríe, entendiendo de que aunque yo no me sienta así, debo tener empatía y debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si él sufre, es como que yo sufro. El apóstol Pablo decía, ¿quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién hacen tropezar y yo no me indigno? Porque él, aunque no estaba pasando esa situación, era como que si le pasaba a él mismo, porque el amor que había era determinante en la vida de él. El otro versículo dice, el amor es paciente. El 4. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acaban, las lenguas dejan de hablarse y el conocimiento llega a su fin. Lo que prevalece sobre todo ello es el amor. Y estas características que da el apóstol Pablo en reprensión a la iglesia de Corinto por su falta de amor, en el otro versículo, por favor, dice, y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará.
Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era de un niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos es el amor. No prevalece las lenguas, no prevalece la profecía. No estoy en contra de los dones del Espíritu Santo por las dudas, porque veo algunos como diciendo, ¿what? No estoy en contra, pero sí estoy dando un énfasis a lo que es más importante que todo eso es el amor. Y por eso él explica que permanece la fe, la esperanza y el amor. Y ahí está la esencia de la vida de un cristiano, en tener fe, esperanza y amor. Amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Y cuando Jesús comenzaba a hablar de estas enseñanzas, venían inmediatamente los escribas, los fariseos, y decían, ¿y quién es nuestro prójimo? Como para escudarse, decir, bueno, los prójimos son tal vez familiares o gente lejana. Y Jesús dio el ejemplo del buen samaritano. El samaritano era una persona que era enemigo de un judío. Y de hecho en la parábola dice que vino un sacerdote donde estaba el hombre semimuerto y pasó de largo. Y el levita pasó de largo. El único que se detuvo fue un samaritano. Entonces el samaritano le quiso mostrar Jesús a ellos. No tan solo se trata de ustedes, sus enemigos también son su prójimo. Y ahí comienza a ponerse más complicado el asunto, porque con las mismas características del amor, incondicional, eterno, inefable, inescrutable, perfecto, grande, debemos amar también a nuestro prójimo. Y resulta que el enemigo también es parte del prójimo. Y ahí sí se pone medio conflictuado el asunto. Porque debo amar al enemigo de la misma intensidad que amo a Dios. Y resulta que a veces no pasa eso en nuestro corazón. Porque nuestro enemigo sí que ha hecho cosas y sí que ha hecho algo que me ha lastimado, pero en realidad lo que prevalece ahora son estos puntos. La fe, la esperanza y el amor. Porque el amor excede todo conocimiento. Es inescrutable. Es decir, no puedo hurgar para entenderlo. Simplemente debo actuarlo en mi vida. Y Dios me ama con esa intensidad. Por eso envió a Jesús a la tierra a morir por nosotros. Aunque nosotros no le hayamos amado, Él nos amó primero. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de estas características que permanecen sobre la iglesia, porque esto está escrito en el periodo de la gracia, la fe, la esperanza y el amor, tal vez lo más conflictuado es el amor. Porque el amor es tal vez el vocablo más desafiante que nosotros tenemos en nuestra lengua española o castellana. Porque para amar hay que dejar de odiar. Hay que vencer el deseo de venganza. Hay que vencer la ira. Hay que creer. Porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y hay que soportar a veces, ¿eh? No se goza de la injusticia, se goza de la verdad, se goza de la justicia. Y esa es la característica que debe reflejar la iglesia. Nosotros debemos reflejar estas características en medio de los lugares donde nosotros estamos. Ese es el propósito esencial para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Esta característica de este amor negativo, llamémosle así, sobre esta congregación de Corintio, tenía un sentido muy claro y explícito para que nosotros entendamos que no nos confundamos con que si tenemos muchos dones, ya está todo. Tenemos que tener amor. Ojalá tengamos todos los dones y amor, mejor todavía. Procuremos el don más perfecto o la gracia más perfecta, que es el amor, que está por sobre todos los otros dones que pueda manifestarse por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esencialmente, porque la Biblia nos dice en 1 de Juan, en el capítulo 4, el versículo 8, esencialmente Dios es
amor. ¿Amén? Dios es amor. O sea, toda su esencia es amor. Y cuando nosotros entendemos que Dios es castigador y que muchas veces, bueno, los que tenemos algunos años en el Evangelio decíamos que Dios es amor y fuego consumidor, ¿eh? Así que está como que te da una caricia pero tiene el palo en la otra mano. No es así. No existe ese versículo de hecho en la Biblia. Esos términos sí están en forma aislada, pero ese versículo como Dios es amor y fuego consumidor no existe en la Biblia. Esa es una mala imagen o una mala idea del verdadero amor de Dios sobre la vida de las personas. Porque Dios no está esperando que te equivoques, Dios te está esperando que no te equivoques en realidad. O que no nos equivoquemos. Dios está esperando que seamos justos, que hagamos lo correcto. Dios está esperando que amemos con la misma intensidad que Él nos amó. Y esto no lo estaban haciendo la iglesia de Corinto. Si usted lee las dos cartas de Corinto, van a haber reprensiones sobre cosas que no hay reprensiones en ninguna otra iglesia. Porque sí estaban pasando esos problemas reales, problemas graves, porque se convencían de que, bueno, como tenían los dones, entonces ya no necesitaban hacer nada más. Sin embargo, encontramos otro ejemplo de una iglesia que sí tenía amor en la práctica, es la iglesia de Éfeso. Si usted lee la carta de Éfeso, que también son 6 capítulos, en cada capítulo habla del amor. No es el tema central de cada capítulo, pero todos los capítulos, del 1 al 6, todos los capítulos hacen mención al amor. Vamos a leer un capítulo que se transformaría en el capítulo lema, el versículo lema, Efesios 1:15. Así era esta iglesia como lo demuestra el apóstol. Dice: por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos. ¿Qué prevalecen? La fe, la esperanza y el amor. ¿Y esta iglesia que tenía? Tenía fe y amor. Obviamente también tenía esperanza, es como implícito en esas dos expresiones. Y esta iglesia no era perfecta, pero tenía estas características. De esta iglesia el apóstol Pablo no explica cómo tenían que profetizar, no explica de otros dones del Espíritu Santo, simplemente eleva estas características. Me enteré que ustedes tienen fe y amor. Fe y amor. Y esta iglesia de la misma época de la iglesia de Corinto, que fue fundada prácticamente casi igual en el año 45 al 50, en ambas iglesias, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, en el año 96 después de Cristo, casi 30 años después que fueron fundadas, ya la iglesia de Corinto no existía. Ya no, estaba en las ruinas nada más. Pero la iglesia de Éfeso sí existía. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, desde el 1 en adelante. Algunos versículos que demuestran la iglesia de Éfeso. Este mensaje es para esa iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto era la iglesia de Éfeso cuando escribieron esta carta en el año 96. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Sé que soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Mire las características que nuestro Señor Jesucristo está demostrando después de 30 años de existencia de la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso fue fundada sobre la fe y el amor. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Es decir, que después de 30 años el amor de ellos se desgastó. Da poquitito porque obvio se cumple la escritura que en los posteriores días el amor de muchos se enfriará. Y después de 30 años de la existencia de la iglesia ya tenían amor, pero estaba como medio flaquito el amor, estaba bien desnutrido. Mire lo que dice después. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete. Después de que él menciona la lista de todas las características que la iglesia de Éfeso tenía por haber sido fundada en fe y en amor, le dice: ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete. Y vuelve a actuar como al principio.
Estos son consejos para la iglesia que permaneció, porque fue fundada en fe y amor, pero aún tenía falencias. No era todo. Es decir, no porque tienen amor, ya está todo hecho. También tenían dificultades, también tenían problemas, también habían abandonado un poco estos principios por los cuales habían sido fundados y necesitaban volver a actuar como al principio, a tener fe y amor. Fe y amor, porque son los elementos que prevalecen, como lo dice la carta de Primera de Corintios, y prevalecen porque Dios es amor y necesitamos nosotros volver a activarnos en nuestro primer amor. Aunque le está hablando a la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Éfeso, a pesar de que había sufrido prueba, que era constante, que no permitía a los falsos apóstoles, es decir, tenían discernimiento de espíritu, aún así su amor se había enfriado. Porque ya no servían igual a Dios, porque ya no amaban igual a Dios y al prójimo. Y ahí es donde se debilita nuestro amor. No en Dios, sino en el prójimo. Porque cuando amamos, si el prójimo nos paga con una mala moneda, por decir así, entonces ya me hace difícil amar a esa persona. Se me hace difícil amar en la sociedad que está tan controversial y tan fuera de los valores cristianos. Se me hace difícil amar a ese tipo de personas. Y por ahí comienza a enfriarse nuestro amor, porque nuestro amor a Dios nos hace estar hoy aquí en la iglesia, pudiendo estar en cualquier otro lugar. Ese amor nos movilizó a tomar un tiempo para decir, bueno, voy a ir, voy a prepararme para servir a Dios, pero cuando pensamos en el amor al prójimo, ya no está a la misma altura, y esa tal vez es nuestra falencia. Y quiero leerles en el libro de Juan, en el capítulo 13, Jesús de una manera explícita dejó un nuevo mandamiento para nosotros. Aparte de lo que estaba en la ley y en la gracia, como leímos en Deuteronomio, Levítico y en Marcos, que dice que debemos amar a Dios con la mente, con la fuerza, con el corazón y amar al prójimo. En los dos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento están escritos, son válidos para todos los tiempos, pero ahora Jesús dice a sus discípulos, les voy a dar un nuevo mandamiento. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Mire a sus hermanos. Si alguno se quiere poner de pie para mí, mírenle la cara a los hermanos. Mírense. Pónganse de pie y mírense entre ustedes. Mírenme a mí también, por supuesto, soy parte de la iglesia, ¿no? Los amo a todos, pero hay algunos que son difíciles de amar. Hay unos que son obedientes, otros que no son tan obedientes, otros que son chúcaros. Hay ovejitas que saltan el cerco permanentemente, ¿no? Y ahí está nuestro corazón. Pero este es un mandamiento nuevo que es para nosotros. Este mandamiento es para nosotros, que nos amemos de la misma manera que Él nos amó. Porque si nosotros hacemos eso, todo el mundo sabrá que nosotros somos hijos de Dios. Es impresionante, amados hermanos. Tal vez no lo habíamos meditado de esta forma, pero así nos pide el Señor, que nos amemos unos a otros. Leemos Juan 15, 12. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento. Vuelve a repetir que es su mandamiento. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Y en la escritura hebrea, repetir dos veces lo mismo tiene un sentido de exclamación. Es como poner signo de exclamación. La escritura hebrea no tiene signos ni puntuaciones. Así que es todo de corrido. Y para dar énfasis en algo, ellos dicen dos veces lo mismo. Y aquí Jesús dijo dos veces, bueno, más veces, pero yo puse solo dos veces, dijo exactamente lo mismo. Es como cuando leemos en la Biblia que dice
de cierto os digo, ponga atención, porque lo que viene está con signo de exclamación. Y aquí esto quiere decir lo mismo. La misma expresión, este es mi mandamiento. Como les dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y ahí está la controversia en nuestro pensamiento. ¿Podemos amarnos exactamente? ¿Podemos aceptarnos exactamente como somos? ¿Podemos sufrir con el que sufre, aunque no esté en la misma línea de lo que yo pienso? Porque él es de Boca, el otro es de River, porque uno es peronista y el otro es libertario. Ah, no, entonces ya, si empezamos a poner estas ponderaciones, entonces no, los de Racing acá, los de River allá, los que son peronistas de un lado, los que son justicialistas, no sé, de otro, en otro lado, y ahí quiero ver si realmente nos amamos, por hermano. Porque sí, yo he escuchado, no aquí, claro, controversias por la política, entre pastores, entre iglesias. Lo he escuchado y he estado presente y no he intervenido porque no ha sido mi rol, pero he escuchado que casi se van a las piñas, hermano. Porque quieren hacer coincidir la Biblia con el pensamiento de este movimiento y el otro quiere hacer coincidir la Biblia con este otro. Y ninguno toma como base la Escritura para amar a las demás personas como a sí mismo. Y sí he visto discusiones por equipos de fútbol. Bueno, ahora estamos todos juntos porque juega Argentina, pero si estuviera un campeonato disputando River y Boca, están los de River de un lado y los de Boca en otro. Y hay enojos, y hay discusiones, y hay alteraciones por ese tipo de cosas. Y después de que gana uno, la cargada es como continuar con el asunto. Y pareciera que se diluye este mandamiento que nos dio Jesús, que nos tenemos que amar unos a otros como nos amó Él, con un amor incondicional, inefable, perfecto, grande, fiel, inescrutable. Esas son las características con las que nosotros debemos amar a nosotros. No podemos decir, voy a amar a los que están en la Carolina 2 primero. No, si no nos aprendemos a amar nosotros, no vamos a poder amar a nadie, hermano. Y si hablamos de nosotros, vámonos a lo más íntimo, a nuestra familia. ¿Amamos a nuestra familia? Sí, pastor, amo a mi esposa, a mis hijos, pero esa no es toda tu familia. ¿Amas a tu familia que comprende a tu primo, tu tío, esos que viven en el norte, en el sur, que ya no te hablas con ellos o que no te hablan? ¿Los amas igual? Porque de eso se trata esto, amado hermano. No porque nos amemos entre nosotros, podemos abrazarnos, nos damos un ósculo santo, nos saludamos con cariño, nos extrañamos a veces cuando faltamos o no estamos por un tiempo, pero pasa exactamente lo mismo con el resto de nuestra familia. Porque no se trata solo de nosotros, porque si fuera de nosotros, bueno, nos juntamos, nos hacemos una gran ronda y nos gritamos, te amo, listo, ya estamos hechos, ¿no? Pero cuando estamos enfrentándonos a otras personas que no son de nuestro círculo directo, y no cambia el mandamiento, hermano. Nos dice, ámense entre ustedes y no amen a lo otro. Porque incluso debemos amar a nuestro prójimo, nuestro enemigo, como a nosotros mismos. Y quiero terminar diciéndoles que el amor de Dios es tan poderoso, porque el amor de Dios hace que podamos quitar algunas barreras. Durante la Primera Guerra Mundial se vivió un episodio el 24 de diciembre de la noche y empezaron a cantar villancicos de un lado de las trincheras y se escuchaba porque en esos años las armas eran reducidas y las trincheras estaban más o menos a 100 metros una de otra y se escuchaban los villancicos de un lado, cesaron todas las balas y se empezaron a escuchar villancicos del otro lado. Villancicos en un idioma y en otro idioma, pero todos sabían a quién estaban cantando, alabando, que era por el nacimiento de Jesús. Y aunque fue algo temporal, pasajero, porque después siguieron el otro día, ¿no? Pero ese amor manifestado y entendido incorrectamente, aún así provocó paz en medio de una guerra. ¿No será suficiente el amor de Dios para
calmar nuestra sed de venganza, para calmar la capacidad de no perdonar. El apóstol Pedro, que era una de las personas más cercanas a nuestro Señor Jesucristo, caminó por las aguas, vio multiplicarse el pan y los peces, vio resucitar a la hija de Jairo, vio resucitar al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro. Él vio cómo Jesús calmó la tormenta, calmó el viento, el mar. Estuvo siendo testigo ocular de todos los milagros prácticamente que hizo Jesús. Y le dijo: Señor, todos pueden escandalizar de ti, pero yo jamás me voy a escandalizar de ti. Pero resulta que una criada le dijo: vos parece que estabas con Jesús. Y él dijo: no lo conozco. Y lo negó 3 veces. Lo negó con juramento, lo negó con maldición. Así quedó su vida en la muerte de Jesús. Por eso él volvió atrás y se volvió a ir a ser pescador de vuelta. Pero cuando llega a la orilla y Jesús lo llama y le dice: Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro, turbado entre la cuenta de los peces y lo que podía llegar a ganar, le dijo: sí, te amo, Señor. Y le dijo: ¿me amas, Pedro? Porque la única forma de restaurar es por medio del amor. Al menos así lo enseña Jesús. 3 veces le preguntó: ¿sí me amas? Y la tercera vez Pedro se enderezó, se puso frente a él y le dijo: Señor, yo te amo, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. A pesar de mis errores. Y se transformó en columna de la iglesia, se transformó en una persona que siguió el evangelio predicando, dejó de tener miedo y comenzó a confrontar a las autoridades de ahí en adelante, revestido con el poder del Espíritu Santo. Pero su momento de transformación lo procuró Jesús, diciéndole: te sigo amando aunque me hayas negado. Te sigo amando aunque me maldijiste. Te sigo amando aunque tú me negaste delante de todo. Habiendo comprometido tu palabra que no lo haría, igual lo hiciste. Pero mi amor es superior a tu error. Es el mensaje que Dios nos quiere dar por medio de esta palabra. No importa los errores que hayamos cometido, Dios nos ama con una intensidad que es insondable, es algo que no podemos entender, es algo que no podemos profundizar. El amor de Dios es tan grande y tan profundo que no podemos ni siquiera llegar a pensar por qué nos ama tanto si nosotros no lo amamos de la misma manera. Pero Dios desea que nosotros amemos primero entre nosotros para poder amar a los demás, así como Él mismo nos amó. Y se entregó por la iglesia. Porque esa es la esencia resumida del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Propiciado solo por amor. Nada más. Y eso desea el Señor de nosotros. Que comprendamos esta profundidad de amor y que nos amemos. Y ojalá que ahora podamos todos despedirnos antes de irnos. ¿Sí? Y cuando nos despidamos, digámosle: hermano, te amo en el amor del Señor. Te amo en el amor del Señor. Si le da la mano, bueno, te amo en el amor del Señor. Si le da un abrazo, te amo en el amor del Señor. Pero digámoslo, expresémoslo, para que nosotros podamos tener las bases que Jesús pide. Un nuevo mandamiento les doy: que se amen unos a otros, porque de esa forma van a entender que ustedes son mis discípulos. Póngase de pie, por favor. Este gran y profundo amor de Dios es incomprensible para nosotros. Pero se siente tan bien cuando vengo herido y soy abrazado. Cuando vengo cansado y soy comprendido. Se siente tan bien cuando me siento impuro, inmundo y soy abrazado y respetado y amado igual. Porque es Él el que va a decir quién le va a ir a un lado y quién le va a ir al otro, no nosotros. Amémonos incondicionalmente, hermano. Busquemos el beneficio mutuo.
y compartamos de la palabra del Señor para que otros conozcan esta clase de amor que hemos experimentado y que seguiremos experimentando hasta cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia, tu bondad. Te pedimos, Padre, que en este día tú puedas manifestar de tu gracia, Señor. Y cada uno de nosotros podamos ser revestidos de este amor. Ayúdanos a volver a las primeras obras, Señor. Ayúdanos, Padre mío, para que volvamos a arrepentirnos de donde hemos caído, Señor. Porque tal vez sí llevamos 30 años sirviéndote y sí también se ha debilitado nuestro amor por ti, Señor. Tal vez sí ha hecho mella el amor de muchos que se ha enfriado en mi corazón. Te ruego por misericordia, Padre, que tu gracia nos alcance, que tu gracia nos bendiga, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo sea manifiesto en todos y cada uno de nosotros. Rogamos de tu misericordia en nuestras vidas, Padre. Y por eso rogamos que nos ayudes para amarnos, para aceptarnos, para comprendernos, Señor. Te pedimos tu misericordia en nuestros corazones para de esa forma también luego poder amar a nuestro prójimo, Señor. Porque realmente queremos ser tus discípulos. Pedimos de tu gracia y de tu poder en cada uno de nosotros a través de Jesucristo nuestro Señor y nuestro precioso Salvador. Amén y amén.